y al 36010434 con San Francisco de Asís hacia el rostro de la misericordia. Radio UDEM, en colaboración con Radio Nuevo León, te invita a escuchar Multiverso Electrónico, domingo 7 de la tarde, a través de 90.5 FM. Radio UDEM, Multiverso Electrónico. Música del presente. 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5 y los hermanos franciscanos presentan Muéstranos tu rostro, conducido por Fray Daniel González Arechiga, OFM. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, paz y bien. Les saluda con mucha alegría desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en este micrófono, su servidor y amigo Fray Daniel González Arechiga, desde las instalaciones de Radio UDEM, en esta su estación, XHUDEM 90.5 FM, y su programa Muéstranos tu Rostro. Estamos completamente en vivo hoy, 10 de marzo del 2016. Agradezco la valiosa colaboración de nuestros hermanos Sergio Becerra y todo su equipo, como cada jueves aquí en los controles de radio. Muchas gracias. Ya estamos a la mitad de la cuaresma, mis hermanos, de esta cuarentena que nos está preparando para recibir la fiesta de las fiestas, que es la Pascua y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no está de más dar una breve recordadita de este tiempo litúrgico de conversión por excelencia. Y así en esta tónica se encuentra con nosotros nuestro hermano y amigo Fray Jesús Díaz. Él es diácono y viene pues a compartir el tema del significado de la Pascua. Bienvenido, Fray Jesús, esta es tu casa. Muchas gracias, Fray Daniel, es un gusto estar con ustedes. Paz y bien. Muy bien, Fray Jesús, muchas gracias por tu presencia. Gracias. Y antes de pasar contigo, Fray Chuy, quisiera, como lo he venido haciendo durante la cuaresma, leer unas líneas del mensaje del Papa Francisco que dice así: la cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo. En Él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo permanece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, todos sufren con Él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con Él. Ahora sí pues, sin más preámbulo, Fray Jesús, pasamos contigo. Platícanos el significado de la Pascua, pero ¿qué te parece si primeramente nos das una introducción a este tema? Sí, muchas gracias, Fray Daniel. Y bueno, el motivo de este tema es compartir con ustedes una reflexión sobre esta fiesta tan importante para la Iglesia que es la Pascua. Sí. Y es compartir una reflexión, es hacer memoria y vivir más de cerca este misterio pascual de Jesús, es decir, lo que es su pasión, su muerte y su resurrección. Y también vivir nuestra Pascua, nuestro paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte al pecado a la vida en Cristo. Y de tal manera nos encomendamos al Padre Celestial para que también nosotros podamos hacer la memoria de su Hijo que vive y que ha resucitado y nos ha dado su Espíritu. Y de otro lado también nos encomendamos a María, su Santísima Madre, que también estuvo al pie de la cruz. Nos acompañe en este memorial con su ejemplo maternal. Y también viene nuestro trabajo, nuestra tarea, que es a partir de la Pascua adquirir un mayor compromiso de vivir cada día nuestra Pascua, un compromiso como cristianos de dar muerte a lo que nos separa de Dios, morir al pecado y resucitar a una nueva vida como hijos de Dios, lo señala San Pablo. Y de tal manera es lo que constituye la fiesta más importante de la Iglesia, que es
la Pascua. Así es. Fray Jesús, platícanos sobre la Pascua judía desde sus orígenes, para entender precisamente este misterio del cual estamos hablando, ¿verdad? Y para que nuestro auditorio tenga un poco más de conocimiento sobre esta Pascua judía, sus orígenes. A ver. Sí, claro que sí, Fray Daniel. Para darnos una idea, ¿verdad?, de lo que es la Pascua judía, hay que irnos al segundo libro de la Biblia, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Sí. Encontramos en el capítulo 3 y en las lecturas de este libro que se proclamarán el Jueves Santo, en concreto el capítulo 12 y la vigilia pascual en Éxodo capítulo 14 y 15. Sí. Ahí encontramos una idea fundamental de los acontecimientos de lo que es la Pascua. Primeramente, en el sentido que Dios llama a Moisés. Lo llama una misión fundamental de ser el guía de su pueblo. Sí. Le encomienda la misión de ser el profeta, de que anuncia a sus hermanos, es decir, los israelitas, de que los va a conducir a una tierra donde emana la leche y la miel. Así es. Originalmente, ¿qué es la Pascua? Una fiesta primaveral de pastores, en la que ellos, aprovechando la luna llena, se movían de un lugar a otro en busca de mejores pastos. ¿Por qué? Porque ellos eran pastores. Así es. Los israelitas, siglos atrás, desde la época de Jacob y sus hijos, había bajado de Canaán a Egipto, y cuya ocupación principal era la pastoril, y habían adoptado esta fiesta. Así es. Podríamos ver que estos son como los antecedentes históricos y bíblicos, ¿sí?, de la Pascua, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Y en una fiesta de Pascua, un grupo significativo de israelitas, que son guiados por Moisés, el enviado de Dios, le encomienda la misión de sacar a su pueblo de Egipto. Así es. Y la celebración de la Pascua se convierte, en lo que es sus orígenes, en una fiesta de libertad. Dios, quien había escuchado el clamor que les arrancaban sus capataces, es decir, era un pueblo que estaba bajo la esclavitud. Sí. ¿Sí? Dios escuchó el grito, el clamor de su pueblo, se acordó de su alianza y entró en la historia tomando partido por los oprimidos, es decir, salió en defensa de su pueblo y escogió a Moisés para esta misión. Después conocemos más adelante que Dios reveló su nombre, sí, a Moisés, y antes de ser llamado por Dios, Moisés también vivió su éxodo, es decir, su salida, porque él era un hombre que, nos dice el relato en la escritura, que fue acusado de matar a otro hombre, ¿verdad? Entonces él, por miedo, se fue al desierto. Sí. Entonces él dejó su historia, rompió sus ataduras para ser libre en la misión que Dios le confiaría. Con libertad se enfrentó ante el faraón para hablarle acerca de Dios. Con libertad animó e impulsó a los suyos en este camino de liberación que es guiado por Dios. Excelente. Bíblicamente podemos descifrar esto de alguna manera, ¿verdad? A ver, sí. ¿Puedes platicarnos? Esto de las plagas y todo esto que aparece pues en este libro, que ya bien lo dices en el Éxodo, nos recuerdan precisamente esta Pascua, ¿verdad? ¿Nos puedes descifrar un poquito y brevemente esta situación? Sí, por supuesto. Uno de los milagros, o de los tantos milagros o señales que hizo el Señor en medio de su pueblo, pues fueron estas señales o prodigios. Por ejemplo, recordemos aquellas plagas, por ejemplo, lo que es los tábanos, la oscuridad, las tinieblas, el fuego que caía del cielo. Todo esto era con la finalidad de demostrarles al pueblo de que Dios es el Señor, ¿verdad? De otro lado, para hacer frente a un faraón que se resistía dejar a salir al pueblo elegido. Y sobre todo, precisamente estos prodigios, señales, quieren poner en claro
el poder de Dios. Sí. Hay otra, una de las plagas en las cuales encontramos este sentido en lo que comienza la Pascua, ¿verdad? Es de la última, que es en la muerte de los primogénitos, ¿verdad? En esta última plaga va a dar inicio a lo que es el paso liberador de Dios. Era así la Pascua o paso del Señor, que permitía el éxodo o salida de Egipto para dirigirse a la tierra prometida, atravesando el desierto, lugar de prueba. Después pasaron las aguas del Mar Rojo y llegaron a tierra firme, mientras que sus perseguidores se ahogaban en el mar. Esta es otra señal más de cómo Dios, con brazo poderoso y con brazo extendido, liberó a su pueblo. Y el hecho fundamental es que ya no son esclavos sino libres. Fue también este sentido, ¿verdad?, de lo que son los milagros de Dios. La forma de contar y narrar, sin duda alguna, fue engrandeciendo los acontecimientos para exaltar el poder maravilloso del Señor. Pero hay otra parte importante en la que debemos fijar nuestra atención, que no es en lo espectacular, ¿verdad?, que se narra ahí, ¿no? Sino es que este relato quiere resaltar la acción liberadora de Dios, dándole un tinte en estos grandiosos acontecimientos que describe, ¿verdad?, la Escritura. Así es. Por lo tanto, Fray Jesús, el Éxodo es de suma importancia, ¿verdad? En esto que estás narrando bíblicamente, por supuesto, es uno de los libros que son fundamentales para los judíos y también para los cristianos, porque precisamente nos hablan de esta liberación. El Éxodo o salida de Egipto es un acontecimiento fundador de la vida del pueblo, ¿verdad? Claro, y Dios se presenta así ante los israelitas. Dice el texto: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Entonces eso se ha convertido hasta la fecha en algo que ha quedado muy grabado en la mente de todos los judíos, ¿verdad? De todo el pueblo elegido, que también son nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Por supuesto, sí. Se convirtió en expresión de fe, en celebración de culto, vivencia y compromiso de liberación, anhelo y de nuevas liberaciones. Y año con año, ¿verdad?, los judíos siguen celebrando su cena pascual, en recuerdo de que fueron liberados de la tierra de esclavitud de Egipto, y de las liberaciones que el Señor continúa realizando. En una palabra, la experiencia del Éxodo se convierte en una experiencia de libertad, pero también en un compromiso, en una búsqueda de una sociedad de gente libre, ¿verdad?, donde nadie se esclavice, donde ya no exista la opresión entre los hombres. Y la misma Sagrada Escritura recuerda al pueblo que como ellos fueron maltratados como forasteros, ¿verdad? Ellos, dice: no maltratarás al forastero ni lo oprimirás, porque fueron forasteros en esa misma tierra. El Éxodo pues les recuerda y nos recuerda a todos que debemos de tener una actitud frente al otro de libertad, ¿verdad? Sin opresiones a los más débiles, sin estar por encima de las demás personas, porque pues si el Señor nos ha rescatado de la esclavitud, nosotros tenemos que tomar una actitud también de libertad. Sí, por supuesto, Fray Daniel. La Pascua judía hoy, nosotros, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la podemos experimentar, Fray Jesús? Sí. Muy bien, la Pascua judía en la que la vivimos hoy es ante todo un memorial. No es un simple recuerdo, sino una actualización y vivencia. En nuevas circunstancias de la salida de Egipto, del paso de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. En su celebración de Pascua ellos proclaman: en toda generación, todo judío debe considerar
como si él mismo hubiese salido de Egipto. Eso es a lo que se refiere un memorial, ¿verdad? Sí. Una actualización de cuando se está... Una vivencia, pues, más exactamente, fuerte, sí. Se actualiza lo que se está viviendo como si realmente se estuviera en aquellos momentos, en aquel pasado, se actualiza en el presente. Muy cierto. Sí. Y es lo que quiere decir la Sagrada Escritura al ordenar, lo que dice el texto de Éxodo 13:8. Contarás a tu hijo aquel día, por lo que el Eterno obró por mí cuando salí de Egipto. El Santo, bendito sea, no liberó de la esclavitud solamente a nuestros antepasados, sino junto con ellos también a nosotros. Es decir, es una vivencia, como muy bien señalabas. Pues leemos: y nos sacó de allá para llevarnos al país y darnos la tierra que prometió a nuestros antepasados. De tal manera que la celebración de la Pascua judía adquirió un nuevo matiz a partir de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Al ya no haber templo, cesaron los sacrificios. Por eso ya no se inmola el cordero pascual. En sustitución, hoy solo se come un hueso de carnero. Y a esto se le llama con una celebración que se titula Haggadah de Pesach, que significa la narración de la Pascua, que también lo encontramos en el libro del Éxodo. Año con año se Exacto. relata esta historia de la liberación del pueblo de Israel entre todas las familias judías, ¿verdad? Sí, se reúnen todas las familias, amigos, para celebrar esta fiesta muy importante para estos hermanos nuestros. Perfecto. ¿De qué manera? Quiero mencionar, ¿verdad?, con brevedad algunas de las características de cómo se realiza esta Pascua, ¿verdad? El rito, ¿verdad? Propiamente. Sí, el rito. Primeramente, no es totalmente uniforme en todas las comunidades judías, pero sigue un esquema similar. Sí. En la mayoría de sus partes, que contiene oraciones, narraciones y cantos. Conocemos como los panes ácimos, las hierbas amargas, las verduras que se utilizan para la cena pascual. Sí. Existe otra verdura más amarga que se llama jaseret. Luego una mezcla de manzanas y nueces que es jaroset. Son los alimentos de esta cena pascual, acompañados de 4 copas de vino que se toman en momentos determinados de lo que es este orden o cena, ¿verdad? Y finalmente, pues explicar el sentido de la Pascua o del Cordero Pascual, de los ácimos y de las hierbas es esencial en este rito tan importante. Ok, excelente. ¿Cuándo celebran los judíos esta fiesta, Fray Jesús? La celebran conforme al calendario lunar, que es el 14 de Nisan. Que Nisan simplemente significa el mes primero, ¿verdad? Sí. Que corresponde a la primera luna llena después del inicio de primavera. Exactamente. Litúrgicamente, hace 8 días, Fray Omar Villalobos nos comentaba aquí, precisamente en esta cabina, cómo se toma a consideración este calendario lunar para tomar en cuenta y a la base, pues, la celebración de la Pascua, todos los cristianos. Sí. Ahorita tú ya nos estás narrando esta celebración judía, ¿verdad? Vemos, pues, que es un complemento y un fundamento muy importante. Sí. Podemos continuar, Fray Jesús, claro. Y ante todo, esta fiesta, ¿verdad?, de la Pascua es una fiesta de agradecimiento por la liberación realizada por el Señor aquel año. Sí. Lo mismo que por todas las libertades que el Señor las sigue otorgando. La Pascua también es una fiesta de esperanza. Sí. Anhelando para ellos el retorno a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la llegada de Elías, anunciando al Mesías. Pero también es una fiesta de esperanza para la liberación de todo el mundo. O sea, de que en el mundo, ¿verdad?, esperamos de que ya no exista la esclavitud, que ya no exista la opresión, que ya no exista la marginación, ni la injusticia, ni todo tipo de violencia y de guerra que divide y separa a los hombres. Exacto. Yo creo que se puede actualizar, por lo tanto, ese mensaje, ¿verdad?, de la Pascua. Y es precisamente la Pascua de Jesús, porque también es nuestra Pascua, ¿verdad?, actualizando este mensaje.
Y es lo que espera ver a todo el pueblo. Continúo compartiendo con ustedes lo que es ahora la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Sí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, nos dice el texto de Juan 13:1, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sí. Entonces nos dice el texto que en ese momento Jesús tomó una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Sí. Y en el contexto de la fiesta judía, de la fiesta pascual judía, Jesús pasa sus últimos días en el mundo. Sí. Este acontecimiento de cuando Jesús lava los pies nos puede dar la señal de que habiendo terminado después de cenar, ¿verdad? No podemos, sin embargo, precisar con exactitud si Jesús celebró en la noche de la Pascua su última cena, como lo señalan los evangelios, o si la Pascua cayó más bien la noche en que Jesús había sido crucificado, como lo presenta San Juan. Claro. Pero en cualquier caso, lo importante que nos quiere señalar esta fiesta es que en este ambiente de la vida eterna de Jesús, es que Jesús da la vida por nosotros, la da en sentido de libertad. También su muerte es libre, pues sabiendo que su vida corría peligro, no deja de predicar y actuar como lo había hecho. En plena libertad vive Jesús su Pascua, su paso de este mundo al Padre, su paso de la muerte dolorosa a la vida. Y Jesús es el nuevo Cordero Pascual, inmolado, que se entrega por nosotros y se nos ofrece como alimento para la salvación del mundo. Y aquí es una prefiguración de lo que celebramos en cada Eucaristía. Así es. Jesús es el Cordero Pascual que se inmola en cada Eucaristía, ¿verdad? Que no es un recuerdo, sino que es una vivencia, ¿verdad? Como señalabas con anterioridad. Así es. Entonces, por medio de su muerte y resurrección, nos libera de todas las esclavitudes, del pecado, de sus diferentes manifestaciones y causas, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Exactamente. También por medio del bautismo, damos muerte a lo que es al pecado, lo que señala, lo que ejemplifica el paso por el mar. Sí. Empezamos a ser personas libres, empezamos a ser un pueblo libre, llamado a vivir en la libertad como Dios quiere, como sus hijos. Claro que sí. Lo que nos platicabas ahorita, precisamente, Fray Jesús, tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Donde se nos recuerda que Él fue llevado como oveja y muerto como un cordero, ¿verdad? Exactamente. Si nos pudieras explicar un poquito, pues, de esto. Sí. Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero. Aquí nos quiere señalar que Jesús, siendo Él no cometiendo pecado, ¿verdad? Él siendo limpio, ¿verdad? Él prefirió dar la vida por nosotros, como lo dice San Juan en su Evangelio. Él da la vida libremente por nosotros y tiene el poder de recuperarla. Claro. Con su muerte nos redimió del mal, de la seducción del mundo, como antaño de Egipto. Con su muerte y resurrección nos libera de la esclavitud del demonio. Eso. También señalando lo que es al poder del faraón, y selló nuestras almas con su espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre, que ha alcanzado a todos. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, un pueblo elegido, eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación, que se concreta, se sintetiza en Jesús, que nos lo describe la Sagrada Escritura. Perfecto, yo creo que has hecho un desarrollo muy completo, muy exacto de este sentido de la Pascua. A manera de conclusión, Fray Jesús, ¿qué nos quieres platicar? Pues señalar con brevedad a todo el auditorio sobre pues la importancia de prepararnos para vivir esta Pascua, porque es algo que compromete a nuestra vida totalmente, a nuestra vida espiritual como cristianos. Y en primer término estamos llamados a profundizar
la relación entre los dos momentos esenciales de la Pascua, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entrar en esa reflexión de qué significa para mí o para nosotros el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, es que nos hace personas nuevas, nuevos hombres para Dios. Sí. A la vez es un llamado a poner atención, de no perder esta conexión, Sí. de no perder la alegría pascual, de tener en cuenta que este acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo abarca toda nuestra existencia. Sí. Sin embargo, no desanimarnos ante una sociedad, ¿verdad? Un mundo en donde existe la guerra, existe el mal, existe todavía la esclavitud, tantas limitaciones y debilidades humanas. No nos debe desanimarnos ni agachar la cabeza, sino al contrario, debe darnos la fortaleza y fortalecer nuestra fe para saber que la muerte no tiene la última palabra. Finalmente, la Pascua no nos quita, ¿verdad?, estas realidades que describía, sino que nos dice que Cristo está vivo en la gloria de Dios, está vivo en la iglesia, está vivo en cada persona y en la historia. Si está vivo, por tanto, nosotros, eso nos debe impulsar a amar más a las personas y nos hace posible esperar y amar siempre más a nuestros hermanos. Excelente, muchas gracias, Fray Jesús, de verdad te agradezco con el corazón por haber compartido con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Esta es tu casa, ya sabes, y espero que no sea la última vez que nos visitas. Muchísimas gracias, Fray Daniel, gracias al auditorio, paz y bien. También a ti, estimado auditorio, por escucharnos, te agradezco por estar aquí con nosotros. Les agradezco de corazón por su sintonía. No dejen de seguirnos, por favor, para nosotros son muy importantes y nuestros invitados de honor. Ya saben que es un placer contar con su valiosa escucha. Por último, enviamos afectuosos saludos a todos nuestros hermanos del Centro Vocacional, como cada jueves, ¿verdad? Siempre muy al pendiente de este programa, nos siguen ahí también por Facebook. Muchas gracias a Jenny, a Bere, a todos, a todas. También a nuestros amigos que trabajan en el convento franciscano, a Toño, a Mario, a Linda, a Marisol, a Blanquita, a Betty, a todas y todos los que trabajan ahí, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, y a nuestros hermanos de la Orden Franciscana Seglar también, que son fieles a este programa. Síganos por Facebook con el mismo nombre del programa, Muéstranos tu Rostro, para aquellos que no tienen la posibilidad de escuchar completo el programa, pues ahí lo pueden reescuchar, ¿verdad?, en la comodidad de su hogar o donde se encuentren. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Fray Daniel González Arechiga y te espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en este tu programa. Gracias por tu sintonía y no te olvides, por favor, de sonreír a la vida. Paz y bien. Radio UDEM 90.5 y los hermanos franciscanos presentaron Muéstranos tu Rostro, conducido por Fray Daniel González Arechiga, OFM. Radio UDEM